Dice el Alberto, hay otros caminos. Le voy a preguntar a Alejandro Olmos, es economista, estudioso de la deuda externa. ¿Hay otros caminos? Sí, hay otros caminos. Uno de ellos... En esta foto, ¿hay otro camino? Claro, a mí lo que me llama la atención es que el ministro dijo, el fondo nos pide esto y nosotros no estamos dispuestos a tal cosa. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber acuerdo. Por otro lado, entre las cosas que me llaman la atención del ministro es que parece que no tiene un acuerdo con el presidente del Banco Central, porque el ministro en el 2021 dijo va a haber 29 de inflación y el Banco Central en la misma fecha decía va a haber el 50 y hubo el 50, y ahora en el presupuesto 2022 dijo va a haber el 33 y uno va a la página web del Banco Central y dice 50%. Por otro lado, una de las cosas que yo he planteado... Bueno, la sospecha que muchos tenemos es que Pese trabaja más para los bancos que para el gobierno, ¿no? Es decir, lo que pasa es que, claro, todos dicen, si no se le paga el fondo va a haber una catástrofe. Y eso es producto de la ignorancia histórica, de no saber, primero, lo que son los documentos del fondo. Si un país no le paga el fondo no lo ejecuta, ni lo amenaza, ni nada. El fondo se lo banca, espera, sigue negociando, pero sigue no es que hay viendo embargos. ¿Cómo? No habría embargos como con la crisis de los fondos buitres. No, primero porque el fondo no es técnicamente un default no pagarle al fondo, es entrar en mora. Y los propios documentos del fondo, que parece que los que están en esto no los leen, habla de todos los mecanismos que el fondo tiene para ir esperando, ir negociando, y después de largo tiempo, si no se llega a un acuerdo, decir al gobierno, bueno, ¿qué van a hacer? Pero en ese tiempo que se puede conseguir, hay mucha tela para cortar. Por otro lado, hay algo que hemos planteado en un grupo en el que estoy, Soberanos, de que el fondo claramente violó 3 artículos de su convenio constitutivo, especialmente el quinto y el sexto. El quinto, porque cuando advierte que el gobierno no ha dado los fondos que le mandan para lo que está destinado, tiene que decirle que dé explicaciones. El fondo no lo hizo. A Macri, no le pidió explicaciones del entraba y salía. El sexto dice que en caso de que el fondo advierta que los fondos remitidos sirven para afrontar una fuga de capitales, debe advertirle y si el gobierno no controla, frenar, inhabilitarlo y no mandarle más fondos, cosa que el fondo no hizo. Y además el fondo ahora en el último informe lo ha dicho categóricamente, que la plata se fugó. Ahora, ¿qué pasa? Pero acá lo que hay, bueno, corramos al fondo de la cuestión. El problema es el enfrentamiento con Estados Unidos. Yo creo que el gobierno no avanza porque sabe que si se pelea con el fondo, el accionista principal es Estados Unidos y esto genera un conflicto geopolítico. Seguramente. Estados Unidos tiene el 7%. Ayer Guzmán lo decía elípticamente, ¿no? Claro, pero hay algo que, por supuesto, sería conflictivo, porque el gobierno podría recurrir un poco para fortalecer la negociación. Ir al Tribunal Internacional de la Haya... Es lo que dijo el Alberto ayer. Exacto. Ir al Tribunal Internacional de la Haya a través de una opinión consultiva que sería obligatoria para el fondo. Porque el fondo, en su convenio constitutivo, tiene todas las inmunidades posibles, más que un país soberano. Son inmunes sus directores, gobernadores, operadores, el fondo como institución, son inmunes sus archivos, todo. Pero la Convención de Inmunidades y Privilegios de Nueva York de 1947 establece, en el artículo 9, sección 32, que en caso de un conflicto de un país con el fondo, se puede recurrir a una opinión del Tribunal de la Haya. ¿Qué? ¿Existe eso escrito taxativamente? Por supuesto, es un convenio internacional ratificado por ley de la Argentina. Pero ¿no? yo te diría, la Argentina también en su momento, ya por el 2013, 2014, quiso plantear en Naciones Unidas un leading case contra los fondos buitres, que creo que retrospectivamente se ganó, pero ya había asumido Macri y terminó pagando. Claro, lo que pasa es que lo que planteó la Argentina fue en la Asamblea General una declaración. Las declaraciones no son vinculantes. El caso de la opinión consultiva sí es vinculante. Y por otro lado, como se podría demostrar la fuga a través del informe del Banco Central que hizo, a través del propio informe del fondo, podría ponerlo al fondo en una situación difícil. ¿Por qué? La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas establece que cuando un organismo como el fondo, por acción u omisión, produce un hecho como el que produjo, tiene obligación de hacerse responsable y eso en derecho internacional es considerado un acto ilícito. Y ese acto obliga a la institución, o sea, al fondo, a reparar los eventuales daños sufridos al haber enviado un dinero que sabía que ese dinero no estaba. ¿Tiene la Argentina condiciones para hacer esto o sería una patriada con destino incierto? Rolando, ¿qué pasaría entre medio? Cuando yo fui asesor del presidente Correa y auditor de la deuda ecuatoriana, y cuando suspendimos los pagos,
todos decían va a haber una catástrofe, el Ecuador se va a hundir, es decir, no se puede auditar la deuda porque todos los gobiernos democráticos ya la consolidaron y sin embargo se hizo. Y no solo se hizo, sino que se puede enfrentar a los acreedores cuando hubo decisión política para hacerlo. Y estamos hablando de un país chiquitito así, sin la fuerza que nosotros podemos tener, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, claro... Está bien, pero tenía el país dolarizado. Sí, pero no importa. Acá con un golpe de mercado te tiran un gobierno. Claro, pero entonces, ¿cuál es la solución? No, te pregunto... A ver... yo coincido con vos que la deuda contraída por Macri fue un biribiri para que la plata entrara y saliera. Hasta ahí coincido. Ahora bien, ¿hay fuerza política para hacerlo o termina siendo peor el remedio que la enfermedad? Bueno, yo creo que si el gobierno decidiera hacerlo o enfrentar esto, indudablemente tendría... Claro, la oposición se le tiraría encima, ¿no? Pero tendría indudablemente... No pueden aprobar un presupuesto, van a poder aprobar una rebelión al Fondo Monetario. Claro, lo que pasa es que aceptar al Fondo Monetario en este momento es lo que decías hace un rato. O sea, esto va a significar un ajuste descomunal. Y un por otro estallido lado, social. Hay algo que planteó Alberto y que el presidente... Alberto termina como de la Rúa, Claro, termina claro, con un estallido social. Alberto planteó una cosa y el presidente le contestó algo respecto a la deuda odiosa, ¿no? Y esto es lo que a mí me preocupa, de que se digan cosas que no se saben o que no se leen. Porque la deuda odiosa no es solo la deuda de contraer una dictadura. Varios tratadistas europeos importantes han establecido categóricamente que la deuda odiosa es con prescindencia del gobierno que la haya contraído, si una dictadura o un régimen de derecho. El problema es qué se hizo con la plata. Si la plata se empleó en beneficio de un pueblo, la haya contraído un dictador... La deuda odiosa, contalo, explica bien qué es la deuda odiosa. Claro, la deuda odiosa es una doctrina que nació en los Estados Unidos, que un jurista ruso la perfeccionó en 1928, pero fundamentalmente que Estados Unidos la aplicó cuando se firmó el Tratado de París en 1898, que dio lugar a la independencia de Cuba, y cuando le reclamaron a Cuba y a Estados Unidos el pago de la deuda, dijo, no, señores, no se va a pagar porque esa deuda no fue utilizada en beneficio del pueblo cubano. Estados Unidos esto lo rehabilitó con Irak, cuando dijo la deuda de Irak no se va a pagar, fue contraído por un dictador para sostenerse en el poder. Ahora bien, desde el punto de vista estrictamente del derecho, se considera que si el dinero ha sido utilizado en beneficio del pueblo, la haya contraído una dictadura o un régimen de derecho, es exacta lo mismo y debe ser respetada. Ahora, ¿qué pasa? Aquí la contrajo Macri, como dijo el presidente, democráticamente elegido, pero no fue utilizada para nada, ni para hacer una cuadra. O sea, Alberto acepta la deuda de Macri sin considerarla odiosa, lo que le abriría un sendero de discusión. Claro, a mí lo que me llama la atención es que la Argentina, que es, como decía Carlos Nino, un país al margen de la ley, no utiliza el derecho, porque en cuestiones económicas de lo único que se habla es si se puede pagar, se paga, si no se puede pagar, se refinancia, pero si los contratos violan el orden constitucional, el Estado de Derecho, es decir, si no se han cumplido con determinadas normas, parece que eso no le importa a nadie. Y como los economistas de derecho no hablan... Lo que pasa es que ahí el problema es el del poder. El poder es el enfrentamiento geopolítico con Estados Unidos. Sí, claro, pero si nosotros Al final del camino es esta la verdad. Tenemos elementos legales para plantearnos por qué no lo vamos a hacer. El problema para no enfrentarse con Estados Unidos. Es que lamentablemente no enfrentarse con Estados Unidos en este momento significa aceptar las presiones del Fondo Monetario. Significa que vamos a tener que hacer un ajuste, que ya lo estamos haciendo, ¿no? Porque seamos realistas. El índice de inflación que tenemos significa que los sueldos se licúan por más que haya aumentos salariales. ¿La inflación es el ajuste hoy por hoy para vos? Yo creo que es una de las partes del ajuste. Y por otro lado, una de las cosas preocupantes de las que no se habló ayer es el estado del Banco Central. Macri dejó el equivalente a 17.000 millones de dólares del ELIC y ahora hay 47.000 millones de dólares. Hoy me fijaba en el boletín del Banco Central, hay 4.950.000 millones de pesos del ELIC a una tasa de interés del 38%. Un disparate. Es una locura, es explosivo. Además no se sabe para qué sirve esa plata. Y Fernández dijo que iba a terminar con la LELIC para favorecer a los jubilados, y bueno, ni favoreció a los jubilados ni terminó con la LELIC. Es decir, hay una serie de contradicciones dentro del equipo que son inentendibles. A todo esto, Walter, ¿qué está pidiendo desde la derecha, Juntos por el Cambio? Porque lo que ayer no se conoció. Que decía, bueno, ¿y los números de cuánto es la pelea, el ajuste que pide el fondo? Bueno, eso es lo que está reclamando Juntos por el Cambio, y que es lo que quiere llevar a la reunión, que todavía no tiene fecha, ¿no? Hay que decirlo, de los gobernadores con el presidente y con Martín Guzmán. Básicamente lo que se está reclamando es saber qué pide el Fondo Monetario
exactamente qué le está pidiendo el Fondo Monetario a la Argentina y cómo va a ser la Argentina para cumplir o bien con lo que pide el Fondo Monetario o bien con lo mismo que está proponiendo la Argentina hacer en ese acuerdo. ¿A qué nos referimos con esto? Primero, los gobernadores quieren ver una carta de intención, al menos, de acuerdo con el Fondo Monetario, un preacuerdo, digamos. ¿Cuál es la letra que se está poniendo ahí y que está en discusión en este momento? Para saber qué es lo que van a votar o no votar cuando llegue el momento de llevar el tema al Congreso. Y ahí hay varios puntos para atender. Uno de esos es, por ejemplo, el superávit comercial. ¿Qué proyección tiene la Argentina de superávit comercial para poder conseguir las divisas necesarias? Primero, para abastecer las reservas, como señalaba recién nuestro invitado, reservas que están muy complicadas. Y segundo, también para poder proyectar hacia adelante cómo se va a ir pagando la deuda, sean 2, 3, 4, 5 años, cuando empiece a hacer los desembolsos la Argentina. Segundo, ¿cuál es, y lo más importante, cuál es el número de déficit fiscal que se está pidiendo y en qué tiempo se está pidiendo ajustar ese déficit fiscal a cero, a llevarlo al equilibrio? Ese es uno de los grandes puntos que no quedó claro en la presentación de ayer. Guzmán dijo su catálogo de buenas intenciones, que le gustaría que esto es lo que yo quiero para hacer. 2027. Y estamos lejos de lo que está pidiendo algunos integrantes del directorio, que todos entendimos que se estaban refiriendo a Estados básicamente Unidos. a Estados Unidos, probablemente a Japón y algún otro integrante más de ese directorio. Son dos de los puntos claves. La emisión que va a ser necesaria para cubrir el déficit fiscal mientras exista. Bueno, otro de los puntos importantes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una de las multicausales de la inflación, lo que hablamos todo el tiempo, ¿no? La inflación que hoy parece necesaria para poder ir licuando un poco los gastos, ¿no? Ese es otro punto. ¿Hasta dónde van a ir bajando los gastos? ¿Cómo van a ir bajando? ¿Qué va a pasar con las tarifas? ¿Qué va a pasar con los subsidios? ¿Coincidís en que la situación es explosiva? Sí. Es explosiva porque además recién decían algo respecto al plan B, ¿no es cierto? Y el tema es que acá no hay un plan A y después hay un plan alternativo. Es decir, simplemente hay enunciaciones, porque otra de las cosas que me llaman la atención, y me llamó la atención el año pasado cuando se arregló con los inversores extranjeros, es con qué se va a pagar. Es decir, si se acuerda con el fondo a 10 años y 4 años de gracia, como dicen, la Argentina en este momento no va a poder empezar a pagar ni dentro de 4, ni 5, ni 6 años, salvo que haya un milagro y caiga un aluvión de dólares que no sé de dónde va a venir. Es decir, no va a poder pagar. O sea, dentro de 4 años tendrá que pedir un waiver y volver de nuevo a pedir una nueva negociación. Porque además de pagarle al fondo, tenemos que pagarle a los que arreglamos el año pasado. A los bonistas. Claro. A los bonistas. Cuyos títulos han caído de nuevo estrepitosamente. Es decir, estamos en una especie de callejón sin salida donde se dicen un montón de cosas, hay un montón de discursos, hay planes plurianuales que se iban a presentar y no se presentaron, iba a haber un acuerdo con el fondo que iba a ir al Congreso y tampoco fue. Y por otro lado... ¿Lo ves perdido el gobierno? ¿Perdido de rumbo? Yo creo que están tratando de ver cómo zafan y negocian ganando tiempo y diciendo cosas que no van a poder cumplir. No van a poder cumplir con los bonistas que arreglaron el año pasado, no van a poder cumplir ¿No van a poder cumplir? No van a poder cumplir. No van a poder cumplir con el fondo si hace un acuerdo para empezar a pagar en 4 años, porque uno ve las cuentas del Banco Central y es escalofriante. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata? ¿A dónde vamos entonces? ¿De dónde va a salir la plata? No, ¿a dónde vamos? Claro, otro de los problemas es que acá no hay inversión extranjera y si la inversión que viene no está debidamente controlada porque hacen lo que quieren, porque todavía tenemos una ley de la dictadura militar, tenemos ley de entidades financieras para que los bancos hagan lo que quieran, también firmada por Videla y Martínez de Oz, porque esta es otra de las cosas inconcebibles, que la Argentina tenga leyes de la dictadura que además han sido ratificadas por el Congreso en el 2014. Y que son leyes estructurales de la economía. Entonces, yo creo que estamos en una situación muy complicada. No quiero imputarle al ministro Guzmán que desconozca cómo se maneja el poder, porque lo debe saber minuciosamente, pero también debe saber que si un país no se para de mano y acepta lo que le digan, y va directamente al precipicio. Y la Argentina ya viene en un camino de cadencia desde hace mucho tiempo y no puede seguir sometiéndose a exigencias que siempre son cada vez mayores. Y por otro lado, cuando uno ve la historia de la Argentina con el fondo, 28 acuerdos firmados desde el primero hasta el último.
la doctora Noemí Brent ha hecho un excelente trabajo mostrando todas las particularidades. Y jamás la Argentina tuvo ningún beneficio en los acuerdos con el fondo. ¿Qué pasó cuando vos y tu viejo llevaron esto a los tribunales? No pasó absolutamente nada. Es decir, mi padre hizo una causa que terminó en el 2000, yo continué adelante con la colaboración enorme del fiscal Federico Delgado, pero claro, se prueban delitos, se prueban estafas diversas y el juez se limita a acumular papeles. Y le voy a dar un ejemplo. A través de una investigación del Banco Central se puede establecer hace apenas un año que Luis Caputo, Mario Quintana, vicejefe de gabinete, Santiago Bausili, secretario de Finanzas de la Nación, habían comprado títulos de la deuda, emitían títulos y los compraban. Ahora, no sabemos si los compraban, cómo los compraban. El juez entendió que eso no era incompatible con las negociaciones de los funcionarios públicos. A esto se suma que se puede detectar una enorme cantidad de personajes que han comprado títulos, pero claro, como se negocia con los fondos de inversión, nadie sabe quiénes son los tenedores que tienen la plata ahí. Y entonces, a través de un análisis hecho por los auditores, han calculado que hay una cifra de argentinos descomunal en eso, que siguen especulando, que siguen comprando. Y por otro lado, Caputo, cuando emitió el bono a 100 años, yo no sé si cometió un error, porque a mí me llamó la atención de algo que tampoco generalmente no se habla. Cuando emitió el bono a 100 años, en el inclosur del bono, que es la advertencia que se le hace a los acreedores, Caputo puso 12 puntos. Que la Argentina iba a tener problemas sociales, que la Argentina tenía graves conflictos, que el déficit fiscal era inmanejable y finalmente... ¿Lo dice el bono? En ese bono. Y finalmente, como colofón del bono, claro, lo que pasa es que los bonos no se leen. Se lo leen los tarados como yo, que ponemos a leernos páginas y páginas con ese lenguaje críptico. Y al final decía, la deuda no se va a poder pagar. ¿La del bono? La del bono. A pesar de eso, no la del bono, la deuda en general de la Argentina. Ahora, a pesar de eso, ese bono fue colocado en 24 horas en 4 bancos, que a la semana lo negociaron. Y el ministro Caputo, a través de un offshore que tenía en los Estados Unidos, compró casi 6 millones de dólares de ese bono. ¿Y cuál era el negocio? Y el negocio es la tasa de interés de ese bono en dólares, que era el 7,75%. Y la Argentina, como a pesar de entrar en default, a pesar de tener moras, siempre termina pagando, indudablemente, para los acreedores tener ese bono le significa que en algún momento la Argentina va a pagar mucho más de lo que debería pagar. La causa penal de la deuda, a veces cuando yo voy al juzgado del doctor Ramos o a la Fiscalía de Delgado y veo los documentos, los informes, las pericias, que servirían para mandar en cana a una enorme cantidad de funcionarios de distintos gobiernos, y veo que el juez no hace nada, y Delgado presenta notas al Procurador General de la Nación, al Procurador del Tesoro, a decirle, señores, algo hay que hacer. Pero... Está bien, pero ahí volvemos a la discusión anterior. Ahí donde el reclamo jurídico se topa con la lógica del poder real a cara de perro. Porque los jueces por ahí te pueden dar la razón o no, y el fiscal te da la razón. Muy rico todo, pero marche preso. Tal vez nosotros vayamos a La Haya y tengamos razón, seamos los ganadores morales, pero al final del camino está Estados Unidos y te dice, ¿sabe qué? Vas a agarpar igual. Digo, es la lógica, yo entiendo la lógica de los ganadores morales, pero está el poder real. Yo no creo que sea tan así, porque mi experiencia ecuatoriana demostró que a pesar de los enojos del sistema financiero, a pesar de que me llamaron los abogados de Milbank, Twigg, Hellman y McCloy, que son los abogados del JP Morgan, para decirme esto hay que arreglarlo de cualquier manera, y yo le dije, mire, acá tenemos una serie de elementos que muestran que no solo se ha violado el orden legal del Ecuador, sino aún la propia legislación de los Estados Unidos. Entonces, claro, ahí la cosa cambia. Ahí cambió. Ahí la cosa cambia. Y aquí podríamos demostrar exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cuando nosotros hemos llegado a abdicar de la soberanía como lo hemos hecho, hemos llegado al extremo de que el Procurador del Tesoro de la Nación firma un dictamen sobre la deuda pública que le manda el banco extranjero y dice, usted tiene que firmarlo acá, y él, que es el abogado del Estado, lo firma sin cambiarle una coma, es porque indudablemente el país está muy mal y esto no se puede arreglar en 24 horas, porque esto tiene un largo arrastre con una gran complicidad del Parlamento, que nunca quiso investigar la deuda, que nunca quiso enjuiciar a los responsables y que siempre sigamos autorizando y autorizando nuevo endeudamiento. Vos que estudiaste las deudas externas, ¿qué pensás que está pidiendo el fondo, ya que no se muestran los números? No, el fondo está pidiendo lo que ha pedido siempre. Ajuste. Está bien, pero ajuste. Modificaciones. ¿De qué magnitud estamos hablando? Bueno,
Eso es difícil de establecer y de mensurar. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando se hizo el Plan Brady en 1992, en la carta de intención se hicieron un montón de cosas, pero hubo una carta confidencial secreta enviada por Michel Camdesús en junio del 1992 a la comunidad financiera, que la encontré de casualidad en el Ministerio de Economía, donde le decía: hay que apoyar al gobierno argentino porque la Argentina se ha comprometido a vender todas las empresas públicas, especialmente la petrolera estatal, a modificar la legislación laboral que es restrictiva para las empresas extranjeras, a privatizar el sistema jubilatorio y a hacer todas las reformas necesarias con el objeto de privilegiar el interés privado. ¿Puede ser que haya negociaciones secretas acá también? Bueno. No, digo negociaciones, además de lo que vayan a decir, haya... No tengo la menor duda que acá hay montones de cosas que Guzmán no dijo, que hay montones de acuerdos que todavía no sabemos. Hemos visto. No hemos visto, porque como es como el ¿Qué fondo. podrían entregar por abajo de la mesa? La verdad que no lo sé, porque la Argentina para entregar no tiene nada. O sea, ya no tenemos nada. No tenemos nada. Pero los condicionamientos... Hoy casualmente escuché una imbecilidad del diputado Fernando Iglesias diciendo que el fondo tiene la tasa de interés más barata, es decir, le conviene arreglar con el fondo. Lo que pasa es que Iglesias olvida que el fondo sí tiene la tasa de interés más barata, pero el fondo exige condicionamientos, exige ajustes y exige toda una estructura para manejar la economía del país y no para que la maneje el propio país. Pero detrás de esto, ¿es el interés geopolítico de Estados Unidos? No solo Estados Unidos tiene el 17%, Japón tiene el 6,25%, Alemania tiene también el 6 y pico, es decir, que son los que realmente deciden en el fondo, pero claro, Estados Unidos tiene poder de veto, Estados Unidos es el que corta el bacalao, digamos, ¿no? Pero yo creo que si el gobierno se pusiera con otra solidez a enfrentar esto, si fuera al Tribunal de la Haya, si dijera: señores, la situación argentina es esta, el Banco Central no tiene un peso y nosotros no tenemos la menor posibilidad económica de firmar ya un acuerdo porque no lo vamos a poder cumplir. Porque ¿Es solo una cuestión de coraje político o hay consecuencias peores que no estamos viendo? Bueno, es que cuando a mí me hablan de las consecuencias peores, yo digo, con ese criterio no hubiéramos tenido ni independencia en 1810 ni en 1816, no hubiera habido las luchas que tuvimos hasta 1824. Es decir, no, el poder no lo podemos sobrepasar, no tenemos posibilidades. Yo creo que cuando un país se planta, claro, con apoyos, y yo creo que el pueblo argentino, si el gobierno se plantara frente al Fondo Monetario, sería otro paradigma. Es un gobierno que acaba de perder elecciones. Pero nunca nos enfrentamos con nadie, ni con los acreedores extranjeros, ni con el fondo. Es decir, siempre hemos negociado, hemos pagado, hemos cambiado bonos por bonos. ¿Y cuál es la consecuencia? Que la deuda externa argentina que dejó la dictadura militar en 1983 era de 44.000 millones de dólares, hoy es de 350.000 la deuda pública, y hemos pagado durante más de 35 años más de 500.000 millones y seguimos endeudados y seguimos negociando y seguimos reciclando. Seguimos retrocediendo en nuestro desarrollo, porque esta es la otra cosa. Y además, Rolando, hay un hecho del que tampoco se habla. En 1982 se estatizó la deuda privada. Cuando se fue la dictadura, la deuda privada era la mitad de la deuda pública que pagó la Argentina durante años. En una investigación destruida por orden del ministro Cavallo o por los que lo antecedieron, que hicieron peritos del Banco Central, determinaron que esa deuda no eran deudas reales, eran deudas ficticias. ¿Y quiénes eran los que habían endeudado ficticiamente y traspasado al Estado la deuda? Renault Argentina, Ford Motor, las empresas del Grupo Macri, todas las que conocemos. ¿Qué pasó con esa auditoría? La tiraron a la basura, Greenspan se tuvo que ir y dijeron: no podemos enfrentar al poder. Yo la pude reconstruir. Lo que te estoy diciendo, claro, yo la pude reconstruir en parte porque conocía a los auditores que habían hecho todo eso, presentamos los papeles, fueron a declarar a la Justicia Federal y siempre me pregunté, ¿por qué un gobierno no se quiere enfrentar con el poder extranjero, pero llama a empresarios argentinos? Señores, ustedes estatizaron esta deuda en tal fecha y acá hay una auditoría que demostró que esta deuda es ficticia. Así que, como el Estado Nacional ha pagado durante décadas esta plata que no debería pagar, es responsabilidad de ustedes devolverle al Estado y al pueblo argentino esta plata que es muy importante. En 1984 eran 23.000 millones de dólares. Sí, en aquel momento acordate que cuando
bajo el gobierno de Alfonsín lo meten preso Martínez de Oz, lo tienen que soltar rápidamente, porque era el poder real. Sí, no, pero además lo metieron preso por otra cosa, no por la deuda. No, por eso, por otra cosa. Pero quiero decir, ahí hay un punto donde la debilidad de aquel Alfonsín frente a la deuda, a la primera deuda ilegítima, si querés, reciente, se compara con la debilidad de Alberto frente a esto que hereda de Macri. Es un gobierno débil, acaba de perder elecciones. ¿Qué puede hacer? Es que lamentablemente yo creo que no, si Alberto Fernández acepta los condicionamientos del fondo, las consecuencias para el pueblo argentino van a ser terribles. Y el fondo no va a tener. Y el fondo no va a tener piedad, porque no la tuvo con Grecia. El fondo siempre se maneja de la misma manera. Yo casualmente estoy estableciendo los últimos documentos del fondo, no sobre la situación argentina, sino sobre la estructura de cómo ellos hacen las operaciones. Y es invariable, siempre lo mismo. Pero claro, pero si no las aceptan, ¿no vamos camino a ser Venezuela? País que ha virtualmente expulsado buena parte de su población, con una hiperinflación primero nosotros inmanejable. económicamente no tenemos una estructura distinta a Venezuela, hay otro país distinto, y lo que pasa es que, claro, si no se arregla con el fondo, viene el diluvio, y yo no creo que sea cierto. No, el diluvio va a venir igual. Primero, porque en este momento la Argentina no tiene inversión, ni este año, ni el anterior, ni el anterior, ni con el fondo, sin el fondo. Y sin el fondo, y con el fondo tampoco la va a tener. No, por eso. Es decir, acordar ¿quién va a con venir el a meter fondo, un mango acá con este ajuste que se viene? por supuesto. Entonces, ahora, el fondo es responsable y no se quiere hacer cargo de sus responsabilidades. El fondo le prestó un gobierno que sabía que no le iba a poder pagar. Perdón, no solo que lo decía Caputo, sino que en los informes del artículo 4 del año 2016-2017, el propio fondo hablaba de la problemática de deuda pública, que iba a superar el 100% del PBI, y a pesar de eso se mandó ese magnífico acuerdo. Entonces, yo creo que si el gobierno decidiera poner al fondo en otra instancia de la que nunca se lo puso, por lo menos sería un elemento a jugar. Es algo. Lo contrario es no hacer nada, aceptar los condicionamientos del fondo y ver las consecuencias que tengamos. ¿Vos te lo ves, Alberto, haciendo esto? No. Ah. Entonces, No, ¿qué estamos por supuesto. hablando? Desde ya que no lo veo, pero a veces tengo la... Digo, pero ahí es ese punto donde hay muchos que dicen, bueno, Alberto es como Alfonsín, es un presidente débil. Débil en su coalición y débil porque está condicionado por otros factores de poder real. Sí, no, y además los conflictos internos del gobierno son más que evidentes y no hay acuerdo entre el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. Igual a mí me llamó la atención, no sé si vos, Javier, que hoy fue la propia Gabriela Cerruti, que se supone que es la vocera de Alberto, que dijo... Insistió en esta idea esbozada ayer de que, bueno, que no va a haber ajuste. Bueno, es lo que la vocera suele reafirmar lo que dice el presidente. Ayer lo dijo el presidente en el inicio de esta reunión larga en el Museo del Bicentenario de la Casa ¿Pero es Rosada. un síntoma de la preocupación o, como decís vos, es un guiño a la izquierda? A ver, me parece que ahí el gobierno no puede decir, ni Alberto Fernández ni Martín Guzmán no pueden decir... vamos a aguantarnos el ajuste que nos imponga el Fondo Monetario, claro, porque se despedaza la coalición de gobierno, como hemos visto en lo que dijo Kicillof, en lo que dijo en algún momento Máximo Kirchner, y en lo que dejó por escrito la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y tampoco que pueden darse vuelta y pactar con un ala de Juntos por el Cambio que los va a dejar ir a que se despeñen. No es que los va a acompañar a la puerta del cementerio. Según con qué ala de Juntos por el Cambio se sienten a negociar. ¿Quién va a acordar? Como dice alguna gente del gobierno, y sobre todo cercana a Cristina Fernández de Kirchner, es más fácil acordar con los radicales que con el PRO. Tiene más código el radicalismo que el PRO, como lo demuestra la negociación que hubo con los gobernadores radicales para que fueran allá. Un programa de ajuste que sabemos que va a llevar a estrujar la economía tal como está ahora. A ver, lo dijo un poco, reinterpretándolo, el gobernador Gerardo Morales, que como argumento para dar marcha atrás con sus negativas de todo el radicalismo de los gobernadores a asistir a la reunión de ayer, mandaron delegados como argumento para justificar esa reversa. Dijeron, nosotros nos tenemos que hacer cargo de la deuda que pedimos, porque la pidió nuestro gobierno. No podemos mirar para otro lado. Eso no cayó muy bien en el PRO, ¿eh? Una cosa, sí, ya sé. Una cosa es decir, sí, la deuda la pedimos nosotros. Otra cosa es
acompañar a Alberto cuando firme el ajuste. Bueno, pero es que pensemos que el ajuste lo van a tener que encarar las sucesivas gestiones que vienen después de 2023. Sea Alberto Fernández reelecto o no, sea alguien del Frente de Todos quien gane o alguien de Juntos que gane. Sí, pero está el tamaño de la deuda que se va a vivir rediscutiendo. Sí, y sí, como ha pasado las buenas o por las históricamente. malas. Como ha pasado históricamente. Bueno, ayer que lo dejó se entra en el default. Guzmán entrever cuando presentó cómo quedaría el perfil de deuda de la Argentina, aún con el acuerdo que se estaba proponiendo. En el desde la mejor de los Argentina. casos. Exactamente. Y que no alcanzaba con el superávit récord que tuvo la Argentina este año comercial para poder cubrir los vencimientos que se vienen dentro de un par de años. Está bien, pero todos, digo, por derecha y por izquierda, los ortodoxos y los heterodoxos ven venir que es impagable. Es impagable, totalmente impagable. O sea que es, vamos, un camino preocupante. Muy preocupante. Y no hay una solución que uno diga, bueno, no, se puede ir exclusivamente por este camino porque no lo hay. Ahora, que Cristalina Georgieva era más amable, que ya estaba todo encaminado, eso ha quedado liquidado, ¿no? Porque Es que era la ilusión del fondo del FMI con rostro humano. Ya esas pavadas ya somos grandes para creernos.